Semana de gira internacional del presidente Trump y de renovadas sanciones a Cuba. Fueron suspendidos los cruceros a la isla y se filtró un audio en el que el secretario de Estado Mike Pompeo habla de manera cándida sobre su interacción con la oposición venezolana. La semana terminó con ultimátum a México: o frena el flujo de inmigrantes y drogas hacia Estados Unidos o será sancionado con aranceles. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bienvenidos a Choque de Opiniones. En esta edición vamos a hablar sobre la política exterior de Estados Unidos, especialmente América Latina. Nos vamos a centrar en temas como Venezuela, Cuba y México. Quiero presentar a nuestros invitados. Me acompañan en nuestros estudios aquí en Washington Alfonso Aguilar, es abogado y está al frente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores. También está Indira Urbaneja, ella coordina el movimiento Chavismo Bolivariano aquí en Estados Unidos. Paulina Chávez es analista política y Yali Núñez es la directora de medios hispanos y portavoz del Partido Republicano. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Antes de comenzar el debate, quiero presentarles declaraciones que se filtraron de Mike Pompeo, secretario de Estado, una reunión con una organización judía en Nueva York. Él las había advertido que sabía que alguien podía estar grabando, pero habló de manera cándida sobre su relación, su interacción con la oposición venezolana y sobre otros temas. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado. En la diplomacia, ¿saben bien? Lo que se dice en privado no es lo que se dice en público, pues acá sabemos qué es lo que se dice en privado. Deberían saber que Maduro está rodeado principalmente de cubanos hoy en día, y por esa razón no confía para nada en los venezolanos. No lo culpo, no debería. Todos conspiraban en su contra. Tristemente estaban conspirando para ellos mismos. Aseguró que uno de los principales retos ha sido trabajar con la oposición. Este ha sido nuestro problema, mantener unida a la oposición, y eso ha demostrado ser sumamente difícil. No solo por lo que ha sido en público en los últimos meses, sino desde que asumí como director de la CIA. Esto estaba en el centro de lo que intentaba hacer el presidente Trump. Intentábamos apoyar a varias religiones, la Iglesia Católica allí, instituciones para lograr que la oposición se una. Pompeo dijo además que una eventual salida de Nicolás Maduro no será suficiente para cambiar la situación en Venezuela, empezando por la transición. En el momento en que Maduro se vaya, todos levantarán la mano y dirán: escójanme, soy el próximo presidente de Venezuela. Habrá unas 40 o más personas que creerán que son el heredero legítimo de Maduro. Así que no sé el cuándo, pero sí conozco la modalidad. La salida de Maduro es importante y necesaria. Agregó que Cuba es uno de los factores de la crisis venezolana. Los cubanos están en el centro de las dificultades económicas. Creo que tenemos que encontrar la manera de desconectarlos de Venezuela. Las declaraciones a puerta cerrada de Pompeo ocurrieron la semana pasada, días antes de que los departamentos del Tesoro y Comercio restringieran aún más los viajes de estadounidenses a Cuba, incluida la suspensión de los cruceros a la isla. Ahora, ese fue el audio que primero publicó el Washington Post, después lo obtuvo CNN, pero ya Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, respondió. Esto fue lo que dijo. En referencia a lo que decía el secretario de Estado Pompeo, y debemos responder las cosas abiertamente y llanamente. Miren, sí, aquí han habido diferencias, sí, claro, que las hemos tenido. Las tenemos hoy, gradualmente, porque todos estamos unidos en una causa, esa unidad electoral que nos trajo aquí hoy, que me permite ser el presidente encargado de Venezuela gracias al respaldo de los venezolanos, de los parlamentarios, del mundo y el reconocimiento. Es porque nos unimos contundentemente electoralmente, pero esa unidad mutó, evolucionó. Escuchaban ustedes, y decía Pompeo cuando comenzó la declaración, especialmente lamentaba el alzamiento cívico-militar de abril. Dice, no funcionó por esas divisiones, no solo de la oposición, sino también de quienes están en la esfera de Nicolás Maduro. Indira, comienzo contigo. ¿Te sorprenden estas declaraciones de Pompeo en privado? Estamos en junio, desde enero se habla de una transición, no se ha dado. Bueno, no sorprenden para nada. Ha dicho lo que para nosotros es un secreto a voces. Y yo creo que eso es parte del fracaso de la oposición, que siempre se unen en torno a una salida electoral o a una salida coyuntural.
esto nos deja un interrogante. Entonces no va a haber gobernabilidad después que salgamos de Nicolás Maduro, por ejemplo, porque la unidad no puede ser solo para la coyuntura, la unidad tiene que ser para construir un país, para redemocratizar el país, para construir democracia. ¿Qué pasa con la oposición? Internamente siempre ha estado dividida, pero entonces se plantea un reto, se plantea el reto de la transición y además lo hacen divididos entre ellos y excluyendo al chavismo democrático y a los sectores de la izquierda democrática y que no se representan en los partidos tradicionales de la MUD, que también quieren transición. Entonces, así es imposible y por eso es que llegamos a junio y todavía no tenemos una salida, porque lo que se ha planteado hasta ahora ha sido una transición excluyente, una transición que pareciera que representa exclusivamente a Juan Guaidó, al Partido Voluntad Popular y a un sector de la oposición. La mayoría de los venezolanos no nos vemos reflejados en la transición tal cual se ha pautado, pero también en eso tiene un poco de culpa la comunidad internacional, porque la comunidad internacional ha debido plantearse este proceso como un proceso para liberar a Venezuela y para redemocratizar a Venezuela, no para darle la silla de Miraflores a un sector. Ese sector va a ganar la silla de Miraflores cuando logremos tener elecciones libres. Allí sí, pero hoy lo que el país necesita es venezolanos de todas las tendencias, unidos en torno a una causa que es recuperar un país donde todos los días mueren niños por falta de quimioterapia, por falta de medicamentos. Es imposible que la oposición, después de 21 años, todavía no entienda que hoy debe de unirse realmente en torno a la construcción de un país y no nada más en torno a la salida de Nicolás Maduro. Alfonso, pasamos del mensaje de la Casa Blanca de que todas las opciones están sobre la mesa, reiterando que todas las opciones están sobre la mesa, a que Elliot Abrams diga esta semana en una columna, en un editorial, que la solución es a través de elecciones. Bueno, yo creo que ese es el objetivo. Ciertamente el tema de una posible intervención militar es algo que está sobre la mesa, pero no es la principal medida que el gobierno de Estados Unidos u otros países, el Grupo de Contacto o el Grupo de Lima están considerando. Es algo que se tiene que mantener sobre la mesa. Definitivamente lo que se necesita es una transición a una democracia. Yo creo que lo que dijo el secretario de Estado no es nada nuevo. Hay que reconocer que históricamente la oposición venezolana ha estado muy dividida, pero en este momento, como también dijo Elliot Abrams, hay que mantener una unidad. El objetivo principal es que termine el régimen de Maduro. Esperemos que en algún momento él tome la decisión de irse y se puede ir a Cuba, donde sea. Y entonces de ahí pasar a una transición democrática. Yo creo que todos los sectores tienen que participar del proceso con tal que estén comprometidos con la democracia, que sea un proceso electoral transparente. Paulina, pero pasamos de un tono, de un ímpetu, de un momento muy diferente en el que desde la Casa Blanca, desde el Consejo Nacional de Seguridad, desde el Departamento de Estado, había una línea constante sobre Venezuela, a que ahora no se hable mucho del tema, nos enteramos porque esto ocurrió en privado y fue filtrado, y a que el tema ya no parece ser de la misma prioridad que era antes. Sí, desafortunadamente yo creo que el tema de Venezuela perdió momentum. Todo este movimiento encabezado por Juan Guaidó desafortunadamente se ha estancado, digamos. Hemos visto diversos esfuerzos, hemos visto que las sanciones impuestas por Estados Unidos no han logrado su cometido, si bien han ayudado, por supuesto, pero no han logrado terminar con el régimen de Maduro, lo cual es preocupante porque precisamente la atención internacional, que el tema esté como uno de los principales asuntos en la agenda internacional es fundamental para seguir incrementando la presión. En cuanto a las declaraciones del secretario Pompeo, efectivamente yo coincido con lo que se ha dicho aquí en la mesa, no sorprenden a nadie, lo que se sorprende por supuesto es que se haga público este tipo de comentarios tan abiertos, tan honestos, pero también creo que hay que recordar que a lo mejor en Venezuela no lo tienen muy presente, pero el que haya muchos candidatos buscando ser presidente es lo que pasa en una democracia, en cualquier democracia. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vemos 24 demócratas que están buscando la nominación para ser presidente. Entonces, creo que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que invitar al pueblo venezolano a que también se reacostumbre a que así hay diferencias en todas partes, en los mismos partidos, en la oposición, por supuesto, que son mucho más fuertes cuando se unen, pero tiene que haber espacio para diferentes voces, para diferentes personalidades, para que ellos mismos sean quienes decidan a quién quieren elegir para que sea el que encabece el cambio de régimen. Yali, pero el contexto de la declaración del secretario es que esa división no permite que se avance en una transición de poder porque los objetivos no están claros. Decía, no era solo la oposición, sino los allegados a Maduro, entre ellos discutiendo. Desde el punto de vista político, sigue siendo un tema relevante en Washington, en el Congreso,
el tema de Venezuela? Continúa siendo un tema de relevancia en el Congreso y para la administración Trump la salida de Nicolás Maduro. Y sobre todo coincido con lo que estaban diciendo el resto de los panelistas. Sí, ha sido un momento difícil para Venezuela y el primer objetivo es sacar a Nicolás Maduro del poder para después poder transicionar, que Venezuela transicione a lo que sea una democracia, a lo que sea lo que el pueblo dicte. Esa es la persona que tiene que estar en el poder, es la persona que dicte el pueblo. Otro objetivo importante es aplacar la situación con Cuba, que ha sido lo que ha impulsado a Venezuela a esta miseria. Y es por eso que se han tomado medidas también económicas y sanciones en contra del régimen de Cuba, que es sumamente importante y la que está impulsando en estos momentos a Venezuela a estos aires de desgracia, de pobreza y de toda la necesidad que se está viviendo. Sí, pero yo creo particularmente, por ejemplo, que ya no estamos en la Guerra Fría. Somos ejemplo vivo de la Guerra Fría. Sí, pero también somos ejemplo vivo de que las sanciones, por ejemplo, son música para los oídos de los regímenes totalitaristas, porque eso es lo que a ellos les ayuda a justificar su inacción. Por ejemplo, hoy en día vemos como en mi país, Nicolás Maduro pues dice que los niños que murieron hace una semana en el hospital J.M. de los Ríos es producto de las sanciones. Entonces tenemos Cuba. ¿Cuánto tiempo tiene Cuba sobreviviendo al bloqueo y a las sanciones? Entonces yo de hecho lo tuiteé hace 2 días, le dije a Bolton, le dije, mira, yo creo que la estrategia está ya anticuada. Yo creo que tenemos que pasar a otras cosas. Déjame diferir. O sea, en cuanto a Venezuela, solo hay que preguntarle al pueblo venezolano lo que piensa. Y obviamente yo creo que están contentos que Estados Unidos está poniendo presión sobre y todas las encuestas lo demuestran. No, yo no estoy contenta. Sobre el régimen Yo no estoy venezolano. contenta. O sea, y en el caso yo creo que los que van a estar contentos es el pueblo venezolano, que es lo que están sufriendo la pobreza. ¿Hace cuánto tenemos sanciones? Los que no tienen gasolina, los que no tienen Es mentira. El pueblo Si las sanciones resolvieran algo, ¿por qué desde el año pasado que se empezaron a aplicar todavía tenemos a Nicolás Maduro allí? Las sanciones son una manera de ejercer presión, pero el que tiene que buscar la democracia es el pueblo venezolano. Eso es correcto. Entonces, eso es correcto. La responsabilidad de Estados Unidos está en ejercer esas sanciones, en ejercer presión sobre el escenario internacional para que los demás Nosotros estamos en una crisis porque nuestro régimen es corrupto, nosotros estamos en una crisis porque nuestro régimen es ineficiente, nosotros sabemos que estamos en una crisis total. Pero tú entiendes que sin sanciones el gobierno va a tener más recursos para consolidarse. ¿Y por qué no ha caído hasta hoy? Respónganme en eso. Pero es que buena voluntad. Tampoco podemos pero es que la estrategia no es que Maduro vaya a caer mañana. O sea, yo creo que sí hay, aunque haya división. Pero Alonso, la estrategia era que Maduro caía en enero, que caía en febrero, que caía en marzo y que caía en abril. Y estamos en junio. Sí, pero al mismo tiempo tienes que reconocer que la propia administración, el propio secretario de Estado han dicho que esto es un proceso a mediano plazo. Esto no quiere decir que el régimen vaya a caer mañana. Hay que seguir poniendo presión. Y yo creo que hay un consenso que el momentum está en contra de Maduro. La pregunta es ¿cuándo va a caer? No si va a caer. Y las sanciones han sido efectivas porque Juan Guaidó dijo recientemente que muchos de los espías cubanos que estaban dentro de Venezuela se han ido retirando poco a poco, y la realidad del asunto es que las sanciones también en un escenario internacional sirve para que los otros países tomen ejemplo y cierren la llave de dinero a Nicolás Maduro, ya sea Rusia, ya sea China o ya sean los otros países que han estado apoyando. Nicolás Maduro sigue comiendo todos los días lo vemos más gorditos, pero esas sanciones se agotaron y se mal administraron de forma tal que a quienes menos afectan es a Nicolás Maduro. Yo soy venezolana, yo tengo que hablar por el dolor de mi gente. Pero no hablas por todo el pueblo venezolano tampoco. Hablo por el dolor que le inflige Nicolás Maduro, pero también la que le inflige las sanciones. Yo no puedo defender. Tengo que ir a la pausa y vamos a seguir con el tema, hablando de Cuba, de Venezuela. Y el hecho, por ejemplo, India está pagando en efectivo por el petróleo, los recursos le siguen entrando a Venezuela a pesar de las sanciones, y Rusia está respaldando a Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tomando Centrum todos los días. En CN, vista de amplia y propia. Inmediatamente. Tiene una causa de dinero. Economías. Empresarios. ¿Cómo gira el mundo? Soluciones. Portafolio Global, de lunes a viernes, en CNN. En el tema de Cuba. Estamos en choque de opiniones, el tema Venezuela, pero también el tema de Cuba. La pregunta es la siguiente, hablamos sobre las sanciones y las sanciones han aumentado. Cuba vio que el gobierno del presidente Trump ha ido reduciendo lo que había abierto el presidente Obama. La pregunta es, este año se cumple 60 años de la Revolución Cubana.
El embargo tendrá unos 59 años y sigue el mismo gobierno en el poder. Funcionan las sanciones. Si en 60 años no han logrado una transición de poder en Cuba, ¿van a pasar 60 años para el caso venezolano? Bueno, lo que hemos visto con Cuba, y yo habiendo nacido y crecido en Cuba, es que las sanciones sí funcionan, porque muchísimas personas se dan cuenta de que eso es simplemente un embudo a través del... El colaborar con Cuba es un embudo de dinero hacia el gobierno. Ese dinero nunca llega al pueblo. Vimos con la apertura del presidente Obama, que para mí realmente fue una desgracia. Lo hizo 15 días antes de cerrar su gobierno, dejando a muchos cubanos que se beneficiaban de la ley de pies secos, pies mojados, varados en Laredo y en otras áreas de Latinoamérica, sin poder entrar a los Estados Unidos, abriéndole las puertas al gobierno cubano para que siguiera recibiendo el dinero, un dinero que nunca le llegó al pueblo, una apertura que no facilitó nada, ningún tipo de beneficio para el pueblo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar si seguimos apoyando a dictaduras? Las sanciones son absolutamente necesarias, aunque no son una solución mágica. La normalización de Barack Obama a quien beneficia son a unos intereses corporativos y a unas élites que quieren hacer dinero en Cuba. Pero como muy bien dijo Yali, ese dinero no va al pueblo cubano, que ese es el tema, ¿no? Que esa es la excusa que usan los dictadores, ¿verdad? Bueno, con estas sanciones, por eso es que el pueblo está sufriendo. Es que ellos no harían nada por el pueblo. Lo que al poder es comerciar con Cuba, ese dinero va al gobierno cubano y a consolidar este régimen opresivo. Por lo tanto, es absolutamente necesario. Eso no va a cambiar, no cambia un régimen de la noche a la mañana. Ciertamente lo vemos en Cuba, pero son absolutamente necesarios. La comunidad internacional no puede mantenerse callada y que el comercio continúe como si nada. Pero mire, yo tengo una experiencia personal. Por mi trabajo he ido a Cuba desde antes de que se dieran el acercamiento durante el gobierno Obama, durante y después. Y lo que le dice a uno la gente en la calle, lo que le dice la gente en los comercios es, la apertura de Obama dice, nos dio a probar el postre, pero con Trump no lo quitaron. O sea, sí llegó esa apertura, sí llegó a verse un cambio y la gente empezó a sentir una serie de oportunidades que ahora no tienen. Cuba volvió al racionamiento de alimentos. La pregunta es, esas sanciones no perjudican más al ciudadano de a pie que a quienes están en el poder, que lo siguen sustentando. La idea con la apertura de Obama, supuestamente, y quiero pensar que vino de un buen lugar en su corazón, era que hiciera lo que le dicen en inglés un implosion, que desde adentro explotara la cosa y que los cubanos dijeran, bueno, ahora tenemos más oportunidades, ahora tenemos acceso al Internet, pero eso no ocurrió, eso no sucedió, porque el gobierno sigue apretando la tuerca, el gobierno sigue apretando al pueblo cubano, que sigue pasando necesidades, que está pagando más de 27 pesos cubanos por un pescado jurel, que es lo único que hay en las bodegas cubanas. Las sanciones tienen que tomar lugar para que el escenario internacional se dé cuenta y los otros países se den cuenta de que no pueden apoyar dictaduras como la que existió con Chávez, como la que existe con Maduro y como la que continúa existiendo. Yo quiero dejar en claro hay una realidad. Cuando Obama hizo el acercamiento, una de las razones fue lo que escuchó de América Latina. Y era que en América Latina las sanciones a Cuba, el bloqueo, el embargo, no eran bien vistos. Cuba ahora es visto por el Grupo de Lima, por ejemplo, como un posible mediador en la negociación en Venezuela. Entonces, no es una realidad de la región el que para el resto de la región el tema de Cuba se ve diferente a como se ve en Estados Unidos. Porque hablabas de Internet. Hoy en día en Cuba hay 3G, que no había. Se permiten las redes privadas de Internet a un costo muy alto, pero sí ha habido cambios. Definitivamente lo que mis tres compañeros aquí no han podido todavía aclarar es si las sanciones son efectivas o no. Porque un minuto. Tú dices, por ejemplo, no, para que la comunidad internacional se dé cuenta. Después de 60 años, ¿tú crees que el mundo no se ha dado cuenta que Cuba es una dictadura? ¿Tú crees que después de 21 años que nosotros tenemos en un proceso que decayó y que nos llevó a la peor crisis? Pero tú no has explicado cómo la normalización mejoraría las cosas. Yo quiero se puede hacer en lugar de poner sanciones. Yo creo que la sanción no es una medida. Hay que cambiar el libreto. Pero ¿cuál es la razón por la cual Pero díganme, la alternativa no puede ser asfixiar al pueblo. Pero es que el pueblo va a estar asfixiado de todas maneras. Sí, pero la normalización de Obama no hizo absolutamente nada en Cuba para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de salud del pueblo cubano. Sigue un pueblo reprimido. Sin medicinas en los hospitales. Yo les voy a poner un ejemplo. Juan Carlos, la semana pasada en mi país se murió un niño. Y todo el mundo dijo, esto es culpa de Maduro. Yo le echo la culpa a Maduro, porque por supuesto, él es el jefe del gobierno. Ya va.
Pero a Juan Guaidó no lo apoyan 50 países. Juan Guaidó no podía levantar el teléfono y llamar a cualquiera de los 50 países que lo apoyan y decir, no quiero que el niño se muera. Oye, Juan Guaidó tiene que... Pero se han enviado ayuda médica, medicina. Es el régimen que no deja entrar. No lo salvó. Juan Guaidó actuó igual que Maduro. Pero estás hablando por una minoría del pueblo venezolano. Por favor, porque por eso estás desconectada del pueblo venezolano por completo. Escuchemos a Yale. Porque por asesores como Indira, escuchemos a Yale. A mí me parece tan lamentable ese comentario, porque aquí se han negado millones y millones se han mandado millones y millones de dólares en ayuda, al cual Nicolás Maduro ha bloqueado la entrada. Y personas continúan muriendo en los hospitales de Venezuela y personas continúan buscando... ¿Y por qué no detuvieron en la muerte del niño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Nicolás Maduro. No, pero Juan Guaidó es presidente, no es presidente también interino. Juan Guaidó no podía levantar el teléfono y ir a buscar al niño al hospital y hacer que se quiera... Pero tú entiendes que incluso antes de las sanciones decía una economía colapsando venezolana. Lo estás defendiendo, mira, yo no estoy defendiendo al régimen. Todo el mundo sabe que yo soy una chavista opositora a Nicolás Maduro. Es más, nuestro movimiento le hace mucho más daño a Maduro incluso que la misma oposición, porque nosotros somos de los que desde adentro decimos las realidades del régimen. Pero las cosas como son. Llegamos a junio y las sanciones no han hecho. Atribuyendo a las sanciones todos los problemas que tiene Venezuela. La economía había colapsado. Es un problema de Maduro. Porque yo de Maduro, no de las sanciones. Que nosotros llegamos aquí. Ustedes quieren, bueno, yo les voy a hacer un resumen porque llegamos aquí. Llegamos aquí porque el régimen de cuando estábamos incluso con Chávez en 2006 decidieron pasar a un socialismo. Llegaron aquí bueno, pero déjenme explicarlo. Pasamos a un socialismo que no debía ser, nunca pasamos de una economía rentista a una economía productiva, la corrupción, se robaron todo eso yo lo entiendo. Pero aún así no voy a justificar las sanciones porque las sanciones solo le dan excusas al régimen para seguir diciendo. Pero nadie se cree esas excusas. Pero no, si esas excusas se las estuviera creyendo pero Indira, ¿cómo se empuja una transición que está intentada? ¿Quién se cree esas excusas? Lo primero es que yo tengo que decir que la estrategia de cese a la usurpación, transición y elecciones libres fue mal planteada. Tenía que ser primero, para mí, transición, después cese de la legitimidad y después elecciones libres. ¿Por qué? Porque te planteas de entrada sacar a Maduro en Miraflores. Eso es una estrategia difícil. Más fácil hubiese sido que Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, llamara a todo el país a un gran proceso de transición, que el proceso de transición fuese para los campesinos, para los indígenas, para los chavistas, para los no chavistas. La transición no puede ser. La transición no puede ser para sacar a Nicolás Maduro. La transición Alfonso, pero tal vez, Indira, pero acá la pregunta es, con las sanciones que se aumentan y ahora, por ejemplo, el senador Marco Rubio anunció este viernes pidiéndole al Departamento de Justicia que cree un grupo que investigue a Nicolás Maduro. Pero, teniendo el ejemplo de Cuba, ¿las sanciones van a resolver la crisis de Venezuela? Yo creo que crean las circunstancias para que sea muy difícil para Nicolás Maduro quedarse en el poder. No quiero decir que son la única solución, hay que continuar presionando, pero lo que no queremos es que Maduro se convierta en otro Fidel Castro. Y hay una presión, sí fue fallido el intento de meses atrás, pero sabemos que hubo preocupación de Maduro. Sabemos, y hay informes de que se montó en un avión, después se bajó el avión, no sabemos. Pero ciertamente él está preocupado. Hay una situación inestable, la gente está saliendo a la calle. Hay un momentum en contra de Maduro y hay que mantener. Y lo dice Pompeo, que Maduro no confía en nadie porque ni cubanos ni venezolanos, dice solo confía en los cubanos porque los venezolanos, aún sus allegados, están todos disputándose el poder. Y en lo que estoy de acuerdo, sí, el movimiento ha perdido un poco de momentum, esa es la realidad, pero eso no es responsabilidad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está ejerciendo presión para no tener que llegar a una intervención militar dentro de Venezuela, para que no se vea afectado el pueblo venezolano, porque increíble, pero este país piensa en el pueblo venezolano, no como muchos que se llenan la boca de decir que unas sanciones no van a afectar y que unas sanciones no van a estrangular directamente, económicamente, al régimen de Maduro. Es imposible, porque si no se tomaran. Este gobierno no toma las medidas a la ligera. Pues este gobierno ha tomado. Pero hay sanciones, pero Yali, hay sanciones y hay medidas que son tomadas por países como Rusia y como China para contrarrestar. Entonces hay un ajedrez internacional en el que ni a Rusia ni a China les interesa que salgan. Pero nadie está hablando los intereses de Rusia están muy claros porque Rusia tiene un 49.99
99% en PDVSA. Entonces, los intereses de Rusia están muy claros y por qué a ellos no les convienen las sanciones. Pero esas sanciones son lo que afectan y lo que crean la situación y ponen la plataforma para que suceda pero si la eso es así, ¿por qué los Castro? ¿Por qué el régimen cubano no ha caído? Las sanciones evidentemente no son la única no ha caído? alternativa. Es parte de una estrategia integral que se tiene que aplicar desde la comunidad internacional para poder ayudar al pueblo venezolano a salir de esta crisis y de este régimen opresor. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que tiene que quedar claro que la crisis que se vive actualmente en Venezuela no es culpa de las sanciones. Es culpa de ese régimen corrupto, eso yo lo dije. ese régimen opresor que no es Eso capaz yo lo de dije. darle lo más básico a sus ciudadanos, Lo que digo como es que no medicinas, funciona. como alimentos, como no todo lo que funciona. hemos visto. Entonces, Ya evidentemente, explicaste por qué no funciona. puede ser lo único. No estamos diciendo que esa es la salida, que esa es la respuesta a todo, pero hay que echar mano de todo lo que se pueda. El diálogo lo único que hace es mantener a Maduro en el poder. ¿Tú sabes por qué Yo funciona no en hablar Cuba? del diálogo. Ha sido ¿Y por qué? perpetuar su gobierno. Ya seguimos Yo con la defiendo mi tesis conversación. de que Estamos en choque de las opiniones sanciones no. Desde Washington, ya volvemos. Esta noche, acompaña a Elizabeth Pérez en un programa especial de la Copa América Brasil 2019. Prepárate para el gran torneo y entérate de los datos que nos darán los expertos del fútbol. Ser campeón es siempre bueno. Al ritmo de América, esta noche en CNN. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país. Este mes, México en la mira de Trump por su amenaza de imponer aranceles. Además, BMW inaugura su primera fábrica en México. Y te llevamos al Festival de Gastronomía, Morelia en Boca. Conoce los cambios constantes en el mercado mexicano y las experiencias de los grandes. Nos necesitan, nosotros de una persona que apoya a Maduro. No comulga. Que representa. Yo plantea. Ellos ven como que los dos lados son incoherentes. Bueno. Hablando Una movida. de Es el tenemos el Bueno, y tal vez la pregunta que quedó sin resolver para que podamos hablar de otros temas es, si no son sanciones, Indira, ¿cómo se logra esto? Además de mucha paciencia. Bueno, en primer lugar, ya los actores políticos yo creo que se han invalidado, que hay un amplio sector y lo tenemos en la última encuesta de Datanálisis, incluso dice que el 59.9% de los venezolanos no se identifican ni con el PSUV ni con los partidos de la MUD. Es decir, ahí hay un centro importante que quiere cambio. Uno de los Que es actores la mesa clave, de la unidad y el PSUV es el Partido Socialista de exacto. Venezuela. Aquí el factor clave en todo esto sigue siendo la Fuerza Armada Nacional. Son los militares los que tienen, no que dar un golpe de Estado, no que sacar a Nicolás de Miraflores para poner a Juan Guaidó, sino ponerse en el centro y decir, vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar las leyes, vamos a llegar a un consenso como venezolanos y vamos a empujar una transición. Que se establezca una junta militar. Esa transición, no, yo creo que hay que establecer una junta de gobierno, porque esto no puede ser el gobierno de transición de Juan Guaidó o de Pedro Pérez. Tiene que ser una junta colegiada donde Tú hablas de transición, tú quieres decir, esa transición empieza con una movida del ejército. No, empieza con la Fuerza Armada como referee, que se ponga en el medio un poco de Estoy de acuerdo, pero hay más incentivos para que el ejército intervenga si están las sanciones, porque va a sentir la presión. No, porque fíjate que las sanciones lo que han hecho es que los militares, estamos hablando de una Fuerza Armada ideologizada, vaya, no estamos hablando de cualquier Fuerza Armada. Y pagada. No, pero ahí hay hombres... que tienen incentivos. Si él tiene más dinero en el bolsillo, va a pagar a los generales. En nombre de los hombres honestos que están allí con los que yo siempre converso. Ahí hay hombres honestos que me han dicho, Indira, nosotros no queremos a Nicolás Maduro, pero nosotros queremos un plan serio y ellos no ven un plan serio del lado de la oposición. Entonces, hasta ahorita seguir manteniendo a Maduro en el poder. Lamentablemente, porque ellos también lo que ven del lado de la oposición es incoherencia también. Entonces ellos ven como que los dos lados son incoherentes. Bueno, o sea, pero yo lo que quiero decir es una cosa. Ahí es donde está, y eso es lo que estaba, a lo que se estaba refiriendo el secretario Pompeo. Cuando vemos que no hay un liderazgo, cuando vemos que no hay un liderazgo y que el líder que todos los países internacionalmente han reconocido es Juan Guaidó, y ahora tú planteas que no, quiten a ese líder, cuando se quita Maduro,
Y entonces unamos un líder, porque 50 países lo diga, para mí no es liderazgo como venezolano. Pero si Guaidó, mira, Juan Capriles no comulga políticamente con Guaidó, pero él reconoció que Leopoldo López ha mostrado un frente unido. Yo reconozco a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana y yo creo que Juan Guaidó tiene que ser parte de la transición. Pero Capriles como presidente de la Asamblea Nacional. Alguien que sea el que encabece esta transición y el que convoque a elecciones. Pero ya después decía el pueblo venezolano. Bueno, exacto. Entonces, ¿quién tiene que dirigir la transición? Una junta que represente a todos los factores. ¿Por qué? Porque tú necesitas garantizar la gobernabilidad. Pero la verdad si es tú que haces para generar esta junta y todo, habrá que decirle ¿tiempo? Ya perdimos 6 meses. De hambre y que no tienen electricidad y que no ya tienen perdimos 6 meses. Con todas las divisiones de la oposición, con una junta que represente a toda esa oposición dividida, va a poder gobernar. Yo creo, mira, a mí no me encanta Guaidó, es un socialista, tiene muchas posturas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero yo creo que puede ser una figura transicional y me parece que hay otros líderes que no comulgan con él, que están dispuestos a aceptarlo. Pero es que nosotros no creemos en la monofigura, creemos más bien en un tema colegiado para garantizar la gobernabilidad. Esas posturas socialistas de que todos hagamos y que todos seamos... Un gobierno no es así. No se gobierna colegiadamente. Exactamente. En una situación normal es así. En Venezuela no tenemos una situación normal. Normal en la mente de un chavista y en la mente de una persona que apoya a Maduro. Pero eso no es lo normal en una democracia. Pero la situación en Venezuela es crítica. Yo sé que si seguimos con este tema podemos continuar por horas, pero quiero que escuchemos algo que dijo el presidente Trump estando en un camposanto. Esto ocurrió en Francia en una entrevista con la cadena Fox. No habló de Venezuela, fue de la relación con México. Escuchemos parte de su entrevista con Laura Ingraham. No me preocupa porque ellos nos necesitan, nosotros no lo necesitamos a ellos. Ellos se robaron el 32% de nuestra industria automotriz con NAFTA, el tratado más estúpido, un verdaderamente estúpido tratado de nuestra época. Se robaron 32.000. Ellos tienen un 32% de nuestro negocio automotriz. Ellos son un aliado importante de Estados Unidos. ¿Cómo defines lo que es un aliado? Es uno de nuestros principales socios comerciales. Ok, está bien, pero aún así ellos nos envían 500.000 millones en drogas. Nunca tendremos ese tipo de comercio con ellos. Ellos están enviando drogas ilícitas, 500.000 millones de dólares. 100.000 personas mueren cada año por culpa de lo que entra por nuestra frontera sur. Ellos no deberían estar permitiendo que estas personas pasen por su país desde Honduras, Guatemala y El Salvador. El debate podría ser sobre lo apropiado de dar este tipo de declaraciones en un camposanto, en un día como el día de la invasión de Normandía, el reconocimiento a los héroes. Pero, Paulina, comienzo contigo. Dice el presidente que Estados Unidos no necesita a México, que México necesita a Estados Unidos y que en realidad pues, no son un aliado importante.